Valeria Morales se despertó con un sobresalto aquella mañana de otoño. La luz del sol entraba tímidamente por las cortinas de su apartamento en la calle Luna, pero no lograba iluminar la sensación de vacío que la invadía. Se sentó en la cama con el móvil en la mano, y vio los mensajes que habían llegado durante la madrugada. No eran importantes, o eso creía al principio, pero uno de ellos la dejó helada. Era un mensaje de su mejor amiga de la universidad, Clara, quien, con un tono extraño y casi tembloroso, le había preguntado si estaba al tanto de la relación de su esposo con otra mujer. Valeria sintió que la habitación giraba a su alrededor. Al principio pensó que era una broma de mal gusto, un malentendido. Pero algo en el tono de Clara, la urgencia y la preocupación, la obligó a abrir los ojos por completo. Se levantó lentamente, sus pies descalzos tocando el suelo frío. Caminó hasta el salón, donde los recuerdos de los últimos 5 años de su matrimonio llenaban cada rincón, las fotos de su boda enmarcadas en la pared, los pequeños recuerdos de viajes, los objetos que juntos habían elegido. Todo parecía inmutable, hasta que un mensaje cambió el color de su mundo. Valeria recordó la primera vez que conoció a Alejandro. Fue en la universidad, en un seminario de diseño gráfico avanzado. Él tenía esa sonrisa que iluminaba la sala, el carisma que atraía a todos, y un aire de seguridad que a ella le resultaba fascinante. Se enamoró sin darse cuenta, y pronto se encontraron compartiendo cafés, proyectos y confidencias. El matrimonio había sido natural, casi un reflejo de un cuento que siempre soñó vivir. Pero ahora todo se desmoronaba. Valeria se apoyó contra la pared, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. La traición no era solo un acto físico, era una acumulación de silencios, de pequeños descuidos, de conversaciones que nunca fueron honestas. Se preguntó en qué momento había dejado de ser suficiente para él, si había señales que había ignorado, si el amor que sentía aún tenía valor frente a su indiferencia. El reloj marcaba las 8 de la mañana, y la ciudad comenzaba a despertar con su habitual ruido de coches y sirenas. Valeria se vistió lentamente sin mirar el espejo. No quería enfrentarse a la persona que veía allí, sus ojos hinchados de insomnio y angustia, la piel pálida, el cabello desordenado. Sentía que aquella imagen era un reflejo de su matrimonio, cuidado por fuera, pero vacío por dentro. Decidió salir a caminar, tal vez para despejar la mente o simplemente para no quedarse sola con sus pensamientos. Madrid la recibió con su bullicio habitual, los cafés llenos de gente, el aroma del pan recién horneado, los vendedores ambulantes que ofrecían flores y recuerdos. Todo seguía igual, como si el mundo no se hubiera enterado de la traición que acababa de descubrir. Mientras caminaba, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Alejandro. «Tenemos que hablar», decía. Valeria sintió un escalofrío. No sabía si estaba lista para escucharlo. Cada paso que daba parecía pesado, y su corazón latía con una mezcla de miedo, rabia y tristeza. Sabía que él iba a intentar justificarse, explicar, tal vez incluso pedir perdón, pero ninguna de esas palabras podría borrar lo que había hecho. Se sentó en un banco cerca del Retiro, observando a las parejas pasear, a los niños jugar, y a los ancianos alimentar a los patos. Valeria se dio cuenta de que durante todos esos años había invertido su vida en cuidar a otros. En su trabajo, en su hogar, en los proyectos que compartía con Alejandro. Pero había olvidado algo esencial, cuidarse a sí misma. La traición no solo la había herido, le había mostrado un espejo de lo que había descuidado. Mientras los minutos pasaban, recordó las pequeñas señales que había ignorado, llamadas que él contestaba tarde, salidas inesperadas, cambios de humor inexplicables. Antes se justificaba, decía que estaba cansado, ocupado, estresado.
Ahora entendía que había estado viendo la realidad a través de lentes de optimismo y amor ciego. Y ese optimismo la había cegado. Ante la verdad. Valeria sintió un nudo en la garganta, un dolor que parecía atravesarle el pecho. La rabia apareció primero intensa y caliente. Quiso gritar, lanzar el teléfono al río. Golpear la mesa, todo quedaba atrapado en su interior. Luego llegó la tristeza profunda y silenciosa, como una ola que la envolvía y la hacía sentir pequeña e impotente. Y finalmente, la confusión, ¿qué hacer ahora? ¿Seguir luchando por algo que ya no existía? ¿O dejarlo todo y empezar de nuevo? El sonido de los patos y de los niños jugando en el retiro parecía recordarle que la vida continuaba, que el mundo no se detenía por su dolor. Valeria respiró hondo, intentando calmar la mente. Por primera vez se permitió pensar en sí misma. No en Alejandro, no en la traición. Sino en ella, en sus sueños, en sus metas, en la persona que siempre había querido ser. Se dio cuenta de que esta traición, aunque devastadora, también era una oportunidad. Una oportunidad para aprender, para crecer, para descubrir que la felicidad no dependía de otra persona. Que podía reconstruirse paso a paso, día a día. Que podía encontrar paz sin necesitar venganza. Que podía ganarle a su propio miedo, a su propio dolor, y no necesariamente a él. Valeria cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran sin resistencia. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó ocultarlas ni justificarlas. Se permitió sentir, llorar y aceptar la realidad. Sabía que la traición de Alejandro no definía su valor ni su capacidad de amar. Solo era un capítulo, un momento que debía superar. Cuando se levantó del banco y continuó caminando, Valeria comenzó a imaginar un futuro distinto, uno donde ella era protagonista de su propia historia, donde su felicidad no dependía de nadie más. No sabía cómo sería, ni cuándo llegaría, pero por primera vez sentía un atisbo de esperanza. La traición la había herido, pero también la estaba despertando. Y en ese despertar silencioso, Valeria comprendió algo fundamental: aunque no había ganado en su matrimonio, podía ganar en la vida. Ganar en su propio corazón, en su fortaleza, en su libertad. Porque la verdadera victoria no era atrapar a quien la había herido, sino encontrarse a sí misma y decidir que, pase lo que pase, nadie volvería a arrebatarle su paz interior. Esa noche Valeria Morales se encontró sola en su apartamento, mirando fijamente el techo como si allí pudiera leer todas las respuestas que su corazón buscaba. La luz de la lámpara era tenue, proyectando sombras largas que se mezclaban con el silencio casi absoluto de la ciudad. Afuera, Madrid dormía, pero dentro de su habitación, todo parecía moverse a un ritmo caótico. Se sentó en la cama con las piernas cruzadas y el teléfono en la mano. Cada vez que vibraba, esperaba que fuera un mensaje de alguien que la consolara, pero eran solo notificaciones triviales, promociones, correos de trabajo, mensajes de conocidos que no percibían su dolor. Valeria suspiró, sintiendo cómo la ansiedad se enredaba en su pecho, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. La traición de Alejandro no solo había roto su matrimonio. Había roto su confianza en el mundo, en los hombres y en ella misma. La rabia era intensa y la tristeza profunda. Recordó cada momento que habían compartido, la risa en el primer viaje a Sevilla. Los desayunos improvisados en la cocina, las conversaciones hasta altas horas de la noche sobre sueños y metas. Todo eso ahora parecía un engaño disfrazado de amor. Intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, su sonrisa falsa, los mensajes que nunca habría querido recibir. Sentía que su corazón se desgarraba lentamente, como si cada recuerdo fuera una cuchillada silenciosa. La desesperación empezó a apoderarse de ella.
Se levantó y comenzó a caminar por el apartamento, de un extremo a otro, intentando encontrar algún alivio en el movimiento. Pero nada funcionaba. Valeria se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Cada luz parecía burlarse de su tristeza, recordándole que la vida continuaba, indiferente a su dolor. Se preguntó cómo alguien podía actuar con tanta frialdad, cómo alguien que juró amor eterno podía traicionar sin remordimientos visibles. Las preguntas se multiplicaban y ninguna encontraba respuesta. El tiempo pasó lentamente. Las horas nocturnas eran interminables y con cada minuto, la mente de Valeria viajaba a escenarios que no quería imaginar, confrontaciones, gritos, reproches. Incluso consideró la idea de vengarse. ¿Qué pasaría si Alejandro pagara por su traición? Si sintiera al menos una fracción del dolor que ella estaba sintiendo. Por un instante esa idea le dio un extraño consuelo. Pero pronto la lógica comenzó a imponerse. Valeria sabía que la venganza no le devolvería la paz. No le devolvería la confianza, ni los años que había invertido en una relación que ahora se sentía vacía. La rabia era natural, pero la justicia no la encontraría en los actos impulsivos, sino en su capacidad de reconstruirse, de levantarse y seguir adelante. Sin embargo, aceptar eso no era fácil, cada pensamiento estaba teñido de dolor y confusión. Se dirigió a la cocina, preparó una taza de té caliente y se sentó en la mesa. Miró la taza, el vapor elevándose. Lentamente y por un momento se permitió respirar. Pensó en su familia, en los amigos que realmente la valoraban, en sus propias habilidades y talentos. Recordó cómo había construido su carrera como diseñadora gráfica, cómo había aprendido a enfrentar desafíos laborales con creatividad y determinación. Esa misma fuerza debía usarla ahora para sanar. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Valeria estaba exhausta, pero sus ojos seguían abiertos. Se apoyó en la mesa y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No había consuelo, no había palabras mágicas que pudieran borrar la traición. Pero había algo más poderoso, la conciencia de que aunque el dolor era intenso, ella estaba viva y podía elegir cómo reaccionar. Esa elección era su primer paso hacia la libertad. Recordó las conversaciones que tuvo con sus amigas durante los últimos meses. Habían notado cambios en Alejandro, distanciamiento, secretos, llamadas sospechosas. Valeria había cerrado los ojos ante esas señales, convencida de que todo estaba bien. Ahora entendía que había estado enfocada en mantener la ilusión de un matrimonio perfecto, ignorando los indicios que gritaban que algo no estaba bien. En la madrugada, Valeria abrió su cuaderno de notas. No era un diario común, era un lugar donde plasmaba sus ideas creativas, sus metas profesionales y, a veces, sus pensamientos más íntimos. Empezó a escribir, palabras sueltas, frases incompletas, pensamientos dispersos. Escribir la ayudaba a organizar su mente, a poner en perspectiva sus emociones. Sintió que aunque todo parecía perdido, todavía tenía control sobre sí misma. Horas más tarde, cuando el cielo empezaba a iluminarse con los primeros rayos del amanecer, Valeria decidió que debía tomar una decisión. No podía quedarse atrapada en la noche de su tristeza. La traición de Alejandro había sido un golpe devastador, pero no definiría su vida. Tenía que buscar un camino que le devolviera la paz. Aunque fuera un camino solitario y lleno de incertidumbre. Con esa determinación, Valeria tomó su teléfono y buscó información sobre programas de estudios en el extranjero. París, Berlín, Londres, la ciudad parecía una promesa de un nuevo comienzo. La idea de irse, de reinventarse, le daba una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que no sería fácil, que tendría que enfrentar desafíos. Adaptarse a nuevas culturas y aprender a vivir de manera independiente.
Pero también sabía que cada paso lejos de la sombra de la traición sería un paso hacia su recuperación. Mientras preparaba un café fuerte para mantenerse despierta, Valeria reflexionó sobre lo que había aprendido hasta ese momento. La traición le había enseñado dolor, sí, pero también le había mostrado que la vida no se detiene por nadie. Que la fuerza no siempre se mide por la capacidad de controlar a otros, sino por la capacidad de controlarse a uno mismo. Que la victoria más grande no era atrapar a quien la había lastimado, sino recuperar la dignidad y la libertad interior. Finalmente, al mirar por la ventana hacia la ciudad que comenzaba a despertar, Valeria sintió un destello de claridad. Las noches sin sueño le habían mostrado su vulnerabilidad, pero también su resiliencia. Aunque aún sentía el peso del dolor, estaba lista para dar el primer paso hacia algo diferente. Su corazón estaba herido, pero no roto. Y por primera vez desde que descubrió la traición, sintió que podía respirar, aunque fuera un poco, y que podía imaginar un futuro donde ella sería la protagonista de su propia vida. Las horas de insomnio no se habían desperdiciado, habían sido un proceso silencioso de aceptación y reflexión. Valeria comprendió que no podía cambiar el pasado, ni forzar el arrepentimiento en Alejandro, pero sí podía decidir cómo viviría a partir de ese momento. Esa noche interminable le enseñó que su verdadera batalla no estaba afuera, sino dentro de sí misma, y que allí, en su corazón, podía encontrar la fuerza para levantarse, paso a paso, hacia una nueva vida. El apartamento de Valeria Morales se sentía extraño aquella tarde. Cada rincón parecía recordarle lo que había perdido y, al mismo tiempo, lo que había descuidado. Las paredes decoradas con recuerdos de viajes, fotografías de bodas y marcos con sonrisas congeladas en el tiempo, ahora parecían acusatorias. Todo lo que antes había sido símbolo de amor y hogar ahora era testigo silencioso de traición y abandono. Valeria caminó lentamente por la sala, pasando la mano por los estantes, rozando con los dedos los libros que tanto le habían gustado y que, durante años, había dejado de lado por cumplir con las demandas de su matrimonio y su trabajo. Se dio cuenta de que había dedicado tanto tiempo a otros que se había olvidado de sí misma. Su creatividad, antes vibrante y apasionada, había quedado relegada a proyectos que solo cumplían objetivos ajenos. Se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas y dejó que los recuerdos vinieran a ella. Recordó las tardes en las que se sentaba junto a Alejandro compartiendo café y conversaciones interminables. Recordó las veces que él prometió amor eterno y apoyo incondicional, y cómo ella había creído ciegamente en esas palabras. Pero ahora comprendía que había estado viviendo en una ilusión cuidadosamente tejida, mientras la verdad se escondía en silencios y secretos que ella había ignorado. El reloj marcaba las 5 de la tarde, pero Valeria no sentía la necesidad de mirar por la ventana ni de salir. La ciudad de Madrid seguía con su ritmo habitual, coches, bicicletas, voces en las calles, risas de niños que regresaban de la escuela. Todo eso existía fuera de su apartamento, en un mundo que continuaba indiferente a su dolor. Dentro ella estaba atrapada en una burbuja de soledad que parecía cada vez más real y profunda. Decidió abrir el cajón donde guardaba cartas y notas antiguas. Entre ellas encontró mensajes de Alejandro, llenos de cariño y promesas de futuro. Las manos de Valeria temblaron al sostenerlos. Sintió una mezcla de nostalgia y rabia, nostalgia por lo que había sido y rabia por lo que nunca sería. Cada palabra escrita a mano era un recordatorio de su propia ingenuidad y de la confianza que había depositado en alguien que la traicionaría. Se levantó y caminó hacia la cocina, preparando una taza de té caliente. Mientras el agua hervía, reflexionó sobre su vida. Había sido una mujer dedicada, comprometida, siempre buscando hacer feliz a los demás. Había olvidado que su
Felicidad también importaba, que su bienestar emocional era tan importante como cumplir con las expectativas de los demás. Se dio cuenta de que había sacrificado su libertad, su tiempo y su creatividad por un amor que al final no la sostuvo. El sonido del té sirviéndose en la taza le pareció un pequeño consuelo. Se sentó frente a la mesa, tomando sorbos lentos, y observó cómo el vapor se elevaba, disipándose en el aire. Pensó en cómo su apartamento, que antes era un refugio, se había transformado en un espejo de su soledad. Cada objeto, cada foto, cada recuerdo parecía preguntarle por qué había permitido que su vida girara en torno a otra persona y no a ella misma. Valeria sintió una punzada de miedo. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo seguir adelante sin perderse en la tristeza y la rabia? Sabía que quedarse en el pasado no le traería nada bueno. La noche anterior, llena de insomnio y pensamientos tormentosos, le había mostrado que su mente podía ser tanto su peor enemiga como su mayor aliada. Debía decidir, quedarse atrapada en la soledad o usarla como un espacio de reflexión y crecimiento. Se recostó en el sofá, dejando que su mente viajara por todas las posibilidades. Recordó los sueños que había tenido antes de casarse: viajar, estudiar, crear proyectos propios, conocer nuevas culturas. Había relegado esos sueños al segundo plano, pensando que podía posponerlos indefinidamente. Ahora entendía que la vida era demasiado corta para esperar. La traición de Alejandro había sido un golpe doloroso, pero también un llamado de atención. Debía recuperar el control de su destino. Mientras meditaba, una idea comenzó a formarse en su mente: irse al extranjero para estudiar y reinventarse. París, Berlín, Londres, cada ciudad representaba una nueva oportunidad. Un espacio donde podría reconstruir su vida lejos de la sombra del pasado. Se sintió temerosa y emocionada al mismo tiempo. La idea de empezar de nuevo era aterradora, pero también liberadora. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida podía pertenecerle a ella misma. Se levantó y comenzó a organizar sus cosas. Cada objeto que guardaba o dejaba a un lado parecía simbolizar un capítulo de su vida que estaba dispuesta a cerrar. Guardó fotografías, empaquetó recuerdos, y mientras lo hacía, se permitió llorar nuevamente. No era debilidad, era reconocimiento de su dolor y aceptación de que merecía algo mejor. Al caer la noche, Valeria se sentó frente a la ventana y miró la ciudad iluminada. Las luces reflejaban su propia determinación, pequeñas pero persistentes. Cada una mostrando que incluso en la oscuridad había claridad posible. Se prometió que no permitiría que la traición de Alejandro definiera quién era ni su capacidad de ser feliz. La soledad que sentía ahora sería su aliada, no su enemiga. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: he perdido a alguien que no supo valorarme, pero no me he perdido a mí misma. Esta soledad es temporal, mi paz permanente. Mañana será el primer día de mi nueva vida. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se recostó. Por primera vez en semanas, su corazón sentía un atisbo de tranquilidad, una semilla de esperanza que crecería con cada decisión que tomara para sí misma. Valeria comprendió que la soledad no era castigo, sino un espacio de introspección. Allí podía evaluar sus errores, reconocer sus fortalezas y prepararse para la transformación que sabía que vendría. Aunque el dolor estaba presente, también lo estaba la posibilidad de renacer. Y así, entre lágrimas y susurros del viento madrileño, Valeria Morales comenzó a vislumbrar el primer paso hacia su libertad. Esa noche Valeria Morales se encontró sola en su habitación, con la luz apagada y el sonido lejano de la ciudad filtrándose por la ventana entreabierta. No había nadie más que ella, su propio corazón y los recuerdos que insistían en recorrer su mente. Se sentó en la cama, abrazando las piernas.
Y sintió como un nudo en la garganta comenzaba a crecer. Era un nudo que llevaba meses formándose, acumulando tristeza, frustración y una sensación profunda de abandono. Por primera vez desde que descubrió la traición de Alejandro, Valeria permitió que las lágrimas fluyeran sin control. No eran lágrimas de rabia ni de reproche, sino de liberación. Cada gota que caía sobre sus manos parecía arrastrar consigo el dolor contenido, la impotencia y la angustia que había intentado ocultar tras sonrisas y aparente normalidad. Las lágrimas se convirtieron en un ritual silencioso. Un acto de purificación que la preparaba para enfrentar la verdad que había estado evitando, la realidad de que su matrimonio había terminado. Valeria recordó cómo todo había comenzado. Las pequeñas señales que antes había ignorado se habían acumulado hasta volverse imposibles de negar. Las llamadas tarde en la noche, los mensajes borrados, las miradas evasivas y los silencios prolongados que Alejandro justificaba con excusas triviales. Todo cobraba sentido ahora, y el dolor de la revelación era profundo. Pero junto con ese dolor también surgía una claridad inesperada. La comprensión de que había permitido que su vida girara en torno a otro, olvidándose de sí misma. Se recostó en la cama y cerró los ojos, dejando que los recuerdos vinieran uno tras otro. Recordó la primera vez que Alejandro le dijo te amo con esa mirada que ella creyó sincera. Recordó los viajes, los planes y los sueños compartidos, y cómo en cada momento había puesto su felicidad en manos de alguien más. Su corazón se apretó, pero esta vez no fue solo por la traición, sino por la lección que comenzaba a aprender, que no podía depender de nadie más para ser completa. Mientras las lágrimas seguían cayendo, Valeria sintió como una mezcla de emociones se entrelazaba en su interior, tristeza, rabia, nostalgia y, curiosamente, un atisbo de alivio. Comprendió que llorar no era un signo de debilidad, sino de valentía. Reconocer el dolor y permitir que se expresara era el primer paso hacia la sanación. Cada lágrima era un recordatorio de que estaba viva. De que sentía y de que, aunque lastimada, todavía tenía la capacidad de reconstruirse. El teléfono vibró sobre la mesita de noche, pero Valeria no quiso mirarlo. Sabía que podía ser un mensaje de Alejandro, una disculpa o una explicación tardía, pero no estaba lista para escuchar palabras que no cambiarían lo que ya había sucedido. Esta noche era solo suya, un espacio donde podía llorar, reflexionar y aceptar lo que había perdido. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de Madrid titilando en la distancia. La ciudad parecía ajena a su sufrimiento, indiferente a su tristeza. Pero en esa indiferencia encontró un extraño consuelo, la vida continuaba, y ella también podía continuar. La noche, silenciosa y fría, se convirtió en su confidente. Allí, entre suspiros y sollozos, Valeria se permitió sentir todo lo que había reprimido, el miedo a la soledad, la frustración por los sueños pospuestos y la decepción de haber confiado ciegamente en alguien que no la valoró. Mientras la madrugada avanzaba, Valeria se sentó nuevamente en la cama con su cuaderno de notas. Tomó el bolígrafo y comenzó a escribir, palabras sueltas, pensamientos dispersos, recuerdos que necesitaban ser liberados. Estoy triste, escribió. Estoy herida. Pero estoy viva. Y puedo elegir cómo seguir. Cada frase era un pequeño paso hacia la aceptación. Un acto de afirmación de que su vida aún le pertenecía. Recordó las veces que se había sentido atrapada en la rutina del matrimonio, despertarse temprano, preparar desayunos, cumplir con compromisos sociales y profesionales, todo mientras su propio corazón pedía atención. Durante años había postergado sus deseos y necesidades, convencida de que el amor significaba sacrificio. Pero ahora comprendía que el sacrificio había sido unilateral, y que su propia felicidad había quedado en segundo plano. Las lágrimas continuaban cayendo, pero su ritmo había cambiado. Ya no eran gotas de
desesperación, sino de reconocimiento. Cada lágrima era una liberación, una forma de decirse a sí misma que estaba lista para dejar atrás el pasado y comenzar a reconstruirse. Se permitió imaginar un futuro distinto, uno en el que ella decidiera sus propios caminos, sus metas y sus prioridades. Un futuro donde la traición de Alejandro no tuviera poder sobre su corazón. Valeria se levantó de la cama y caminó por el apartamento, tocando con cuidado los objetos que la rodeaban. Cada fotografía, cada recuerdo, cada marco parecía recordarle quién era y quién había sido antes de perderse en la relación. Comenzó a ordenar, a colocar las cosas en su lugar, como si al organizar su espacio físico también estuviera organizando su mundo interior. Era un pequeño acto de control en medio de la confusión emocional, un gesto de autodeterminación. Mientras la mañana comenzaba a asomar por el horizonte, Valeria se sentó frente a la ventana nuevamente. Respiró profundamente sintiendo como el aire fresco llenaba sus pulmones y llevándose consigo, aunque fuera un poco, el peso de la noche. Comprendió que sus primeras lágrimas no eran solo una expresión de dolor, sino también un símbolo de renacimiento. Cada sollozo, cada lágrima derramada, la acercaba un paso más a la libertad emocional que tanto necesitaba. Antes de dormir de nuevo, Valeria escribió una última línea en su cuaderno. He llorado por lo que perdí, pero también he aprendido quién soy. Mañana será otro día, y yo estaré lista para comenzar. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se recostó, sintiendo por primera vez en semanas una mezcla de tristeza y esperanza. Las primeras lágrimas habían abierto la puerta a algo nuevo, la posibilidad de reconciliarse consigo misma, de reconstruir su vida y, algún día, encontrar la paz que había perdido. Esa noche Valeria Morales entendió que llorar no era rendirse. Llorar era un acto de valentía, un reconocimiento de su humanidad y un paso esencial hacia la transformación. Las lágrimas de dolor se convertían lentamente en lágrimas de aprendizaje y crecimiento. Y aunque el camino hacia la recuperación sería largo y lleno de desafíos, por primera vez, ella sabía que estaba preparada para enfrentarlo, sin miedo y con el corazón abierto a la posibilidad de un nuevo comienzo. El apartamento de Valeria Morales estaba más silencioso que nunca aquella mañana. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando cada rincón, pero ella apenas la notaba. Frente a la cama, las maletas abiertas revelaban una mezcla de ropa, libros y recuerdos cuidadosamente seleccionados. Cada objeto colocado en su lugar era un recordatorio de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Valeria se sentó en el suelo, rodeada de sus pertenencias. Y respiró profundamente. Por primera vez desde que descubrió la traición de Alejandro, sentía una mezcla de miedo y emoción que no podía ignorar. La decisión de irse a estudiar al extranjero no había sido fácil. Había días enteros llenos de dudas, noches interminables de insomnio y lágrimas que parecían no tener fin. Pero ahora, mientras observaba las maletas, comprendió que todo lo que había sentido la había llevado hasta este momento, un punto de no retorno, un paso hacia la libertad y la reconstrucción de su vida. Mientras doblaba cuidadosamente una blusa, recordó la primera vez que pensó en esta posibilidad. Había sido durante una de esas noches de lágrimas interminables, cuando la soledad le había mostrado que su felicidad no podía depender de nadie más. París, Londres, Berlín, cada ciudad era un lienzo en blanco, una oportunidad para reinventarse y dejar atrás el dolor que la había acompañado durante meses. Ahora, al tocar cada prenda, sentía que llevaba consigo no solo ropa, sino también su determinación y valentía. Valeria abrió un cuaderno donde anotaba sus sueños y metas. Allí había escrito: quiero estudiar diseño avanzado, explorar nuevas culturas y redescubrir quién soy. Al leerlo, una sonrisa pequeña se dibujó en su rostro.
Cada palabra escrita semanas atrás ahora tenía un significado más profundo. No era solo un plan profesional. Era un compromiso consigo misma, un acto de amor propio que le recordaba que merecía ser feliz y realizada. El teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Alejandro, aunque esta vez no lo abrió. Sabía que podría ser un intento de disculpa, de explicación, tal vez incluso de manipulación emocional. Pero Valeria había aprendido que su paz no dependía de sus palabras ni de su arrepentimiento. Su prioridad ahora era ella misma, su futuro y la reconstrucción de su vida. Dejó el teléfono a un lado y continuó empacando, concentrada en cada paso de su decisión. Mientras colocaba libros y cuadernos en la maleta, recordó los años que había pasado priorizando a otros por encima de sí misma, proyectos de trabajo que agotaban su creatividad, compromisos sociales que no deseaba cumplir. Y un matrimonio que, aunque lleno de recuerdos felices, había terminado en traición. La tristeza apareció por un instante, pero la fuerza que había cultivado durante semanas la ayudó a mantenerla. Compostura. Cada objeto que guardaba en la maleta representaba una elección consciente, dejar atrás lo que ya no la servía y abrazar la vida que deseaba. Valeria se detuvo un momento y miró la habitación. Cada rincón contaba una historia, la silla donde solía sentarse a leer, la mesa donde dibujaba y soñaba, las fotos que ahora parecían distantes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de aceptación y liberación. Sabía que no podía llevar consigo todo lo que había sido, pero sí podía llevar consigo lo que había aprendido y la fuerza que había ganado. Decidió entonces preparar un pequeño maletín con objetos esenciales, documentos, computadora, cuaderno de notas y algunos recuerdos personales que la conectaban con su identidad más auténtica. Cada elemento tenía un significado simbólico. Su computadora representaba su creatividad y trabajo, el cuaderno, su introspección y crecimiento, y los recuerdos, su historia personal que, aunque marcada por la traición, también estaba llena de aprendizajes y momentos de amor genuino. Mientras organizaba su ropa y objetos personales, recordó los consejos de sus amigas y familiares. Hazlo por ti y no mires atrás, esta es tu oportunidad de renacer. Las palabras resonaban en su mente como un eco que le daba fuerza. Valeria comprendió que su decisión no era solo un viaje físico hacia otra ciudad o país, sino un viaje emocional hacia sí misma. Cada paso que daba hacia la puerta de salida era un acto de coraje y autodeterminación. El taxi que la llevaría al aeropuerto estaba programado para la tarde, así que aún tenía algunas horas para despedirse de su apartamento, que había sido su refugio durante años. Caminó lentamente por cada habitación, tocando con cuidado los objetos y murmurando en voz baja, gracias por todo, pero ahora es tiempo de avanzar. Era un acto silencioso de gratitud y cierre. La traición de Alejandro había dejado cicatrices. Pero también le había mostrado la importancia de priorizarse y no depender de nadie más para encontrar felicidad y paz. Mientras revisaba por última vez sus maletas, Valeria sintió una mezcla de emoción y nostalgia. Su corazón latía con fuerza, consciente de que estaba a punto de dejar atrás no solo un espacio físico, sino también una etapa de su vida llena de dolor, aprendizaje y autodescubrimiento. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio y cada momento de soledad habían sido preparativos para este paso. Ahora estaba lista. Antes de salir del apartamento, tomó su cuaderno y escribió una última frase: hoy me despido de lo que me lastimó, y abrazo lo que está por venir. Esta es mi decisión, mi vida, mi libertad. Cerró el cuaderno, respiró hondo y se dirigió hacia la puerta. Con cada paso hacia el exterior, sentía como el peso del pasado se aligeraba, dando lugar a la posibilidad de un futuro lleno de oportunidades y redescubrimiento personal. El taxi la esperaba en la calle. Valeria subió con calma,
colocando sus maletas en el maletero. Miró por última vez su edificio, su barrio, la ciudad que había sido testigo de su dolor y crecimiento. Sintió que Madrid, con todo su bullicio y vida, la despedía con respeto, dejando espacio para que comenzara un capítulo nuevo y lleno de esperanza. Mientras el taxi avanzaba, Valeria cerró los ojos por un instante y permitió que una sonrisa se dibujara en su rostro. Las primeras lágrimas habían abierto la puerta a la liberación, las maletas listas representaban el inicio de una vida elegida por ella misma. Aunque no sabía qué le esperaba en el futuro, sentía por primera vez en mucho tiempo que estaba verdaderamente viva y dueña de su destino. Y así, con cada kilómetro que la separaba de su pasado, Valeria Morales comenzó a vivir la decisión más importante de su vida. No solo abandonar un matrimonio que la había herido, sino ganar algo mucho más valioso, algo que nadie podía arrebatarle, su libertad, su paz y el derecho de ser feliz consigo misma. Valeria Morales bajó del taxi frente al pequeño apartamento que había alquilado en el corazón de París. La ciudad estaba viva con el sonido constante de tranvías, conversaciones en francés y el aroma del pan recién horneado mezclándose con el aire fresco de la tarde. Todo parecía diferente, extraño y al mismo tiempo lleno de posibilidades. Cada paso que daba hacia la entrada del edificio era un recordatorio de que había tomado una decisión irreversible, había dejado atrás Madrid, su pasado, y comenzaba de nuevo, sola pero libre. El apartamento era modesto pero acogedor, con techos altos, suelos de madera y una ventana grande que daba a la calle principal. Valeria dejó sus maletas en la sala, respirando profundamente y dejando que la emoción y el miedo se mezclaran en su pecho. Todo era nuevo, el lugar, la lengua, la rutina que estaba por crear. La idea de estar sola en una ciudad extranjera la intimidaba, pero también la llenaba de un extraño entusiasmo. Este era su territorio, y solo ella podía definir lo que sucedería allí. Después de desempacar las cosas esenciales, Valeria se sentó junto a la ventana con un cuaderno y un bolígrafo. Había aprendido que escribir era su forma de procesar emociones, de organizar pensamientos y de encontrarse consigo misma. Abrió la primera página en blanco y escribió: «Estoy aquí. Lejos de lo que me lastimó, cerca de lo que puedo construir. París será mi lienzo, y yo pintaré mi vida como quiero». Las palabras la llenaron de una sensación de control que no había sentido en meses. Por primera vez, su destino dependía solo de ella. El sonido de la calle llegaba con claridad, bicicletas que pasaban, cafés llenos de gente, el murmullo constante de la ciudad que nunca parecía dormir. Valeria cerró los ojos y dejó que esos sonidos fueran un acompañamiento a su meditación. Recordó todas las noches de lágrimas en Madrid, todas las veces que había sentido que la traición la aplastaba, y se permitió sonreír suavemente. Todo eso la había llevado a este momento. La traición de Alejandro, aunque dolorosa, había sido el impulso necesario para que ella tomara la decisión más valiente de su vida, empezar de nuevo con sus propias reglas. Al día siguiente, Valeria asistió a su primera clase en la universidad. El campus estaba lleno de estudiantes de todo el mundo, cada uno con sueños, miedos y expectativas. Ella se sintió pequeña y a la vez poderosa. Pequeña por estar lejos de su zona de confort, pero poderosa porque había dado el paso que muchos no se atrevían a dar. La primera clase fue un choque cultural y académico, las explicaciones en francés eran rápidas, el estilo de enseñanza diferente, pero Valeria estaba decidida a adaptarse. Tomó notas cuidadosamente, haciendo esfuerzo por comprender cada detalle, cada concepto que la acercara a su nuevo objetivo. Durante el descanso, Valeria caminó por los pasillos del campus, observando a los demás estudiantes. Había risas, conversaciones animadas, grupos que se formaban y se deshacían. Se sintió un poco sola,
pero también consciente de que esa soledad era temporal. Este era un espacio para encontrarse a sí misma antes de conectarse con otros. Su prioridad ahora no era hacer amigos, sino construir una base sólida para su vida, recuperar la confianza en sí misma y en sus capacidades. Esa noche, al volver a su apartamento, Valeria preparó una taza de té y se sentó frente a la ventana. París estaba iluminada con luces cálidas, reflejándose en los tejados y calles empedradas. Tomó su cuaderno y comenzó a escribir nuevamente: hoy sobreviví a la primera clase. Comprendí que puedo adaptarme. Estoy aprendiendo a confiar en mí misma de nuevo. No necesito la aprobación de nadie para existir, solo la mía. Las palabras la llenaron de calma. Era un recordatorio de que la decisión que había tomado no solo era geográfica, sino emocional. Había elegido reconstruir su vida, paso a paso, sin depender de nadie. En los días siguientes, Valeria comenzó a explorar la ciudad. Caminaba por los mercados, visitaba museos, aprendía pequeñas frases en francés para comunicarse mejor. Cada experiencia nueva era un recordatorio de su independencia. Incluso las dificultades, como perderse entre calles estrechas o tener problemas para entender los anuncios públicos, se convirtieron en oportunidades de aprendizaje. Cada obstáculo superado fortalecía su confianza y le enseñaba que podía enfrentar lo desconocido. Una tarde, mientras tomaba café en un pequeño local cerca de la universidad, Valeria reflexionó sobre cómo había cambiado en los últimos meses. Recordó los momentos de desesperación, las lágrimas solitarias y la sensación de traición que la había hecho dudar de todo. Pero también recordó la fuerza que había encontrado en sí misma. La capacidad de tomar decisiones difíciles y la determinación de no dejar que su pasado definiera su futuro. Comprendió que la verdadera libertad no estaba en alejarse de Alejandro ni de Madrid, sino en recuperar su autonomía emocional y construir un mundo donde sus sueños fueran lo más importante. Cada noche antes de dormir, Valeria revisaba sus metas y planes. No se trataba solo de completar un programa de estudios, sino de redescubrir quién era y qué quería de la vida. París era un escenario perfecto: nueva ciudad, nueva lengua, nuevos retos. Y aunque la soledad a veces golpeaba, sabía que estaba en el camino correcto. Cada paso que daba era un acto de valentía, una reafirmación de que había tomado la mejor decisión para ella misma. Con el tiempo, Valeria comenzó a sentir una sensación de paz que no había experimentado en meses. No era felicidad absoluta ni alegría desenfrenada, sino algo más profundo: aceptación, claridad y una conexión renovada con su propia vida. Había tomado la decisión más difícil y, al hacerlo, había ganado algo mucho más valioso que cualquier reconciliación con el pasado: la certeza de que podía sobrevivir, prosperar y ser feliz consigo misma. Al mirar por la ventana de su apartamento, viendo la ciudad iluminada y escuchando los sonidos de París, Valeria Morales sonrió. Había tomado la decisión correcta. No solo había elegido un nuevo lugar para vivir y estudiar, sino que había elegido recuperarse, reconstruirse y priorizar su bienestar. La traición, el dolor y las lágrimas habían quedado atrás. Delante de ella se abría un camino lleno de posibilidades, aprendizaje y, sobre todo, libertad. En ese momento comprendió algo fundamental: la verdadera victoria no era conquistar un amor perdido ni vengarse de quien la había herido. La verdadera victoria era haber ganado a la persona más importante de su vida, ella misma. Con esa certeza, Valeria cerró los ojos y respiró profundamente, lista para enfrentar todo lo que París y la vida le tenían reservado. Los primeros días en París fueron un torbellino de sensaciones para Valeria Morales. Cada esquina de la ciudad parecía ofrecer una mezcla de maravilla y desafío.
El aroma de pan recién horneado desde las boulangeries, el sonido de los tranvías recorriendo las calles y las conversaciones rápidas en francés la rodeaban, recordándole constantemente que estaba en un mundo completamente nuevo. París no era solo un lugar geográfico, era un escenario que exigía de ella valentía, adaptación y sobre todo, confianza en sí misma. El primer desafío llegó. Apenas salir del apartamento. Valeria necesitaba comprar comida y productos básicos, pero cada letrero estaba en francés, y la gente hablaba demasiado rápido. Con una mezcla de nerviosismo y determinación comenzó a señalar, preguntar y repetir frases que había practicado en casa. Su pronunciación era torpe, pero la paciencia de algunos vendedores y la amabilidad de otros le dieron pequeñas victorias que la llenaban de orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba enfrentando la vida sin depender de nadie más. El segundo día, decidió explorar la ciudad con un mapa en mano. Caminó por los barrios cercanos, perdiéndose intencionalmente en calles empedradas, plazas pequeñas y mercados callejeros. Cada descubrimiento era una lección, un café con olor irresistible. Un libro antiguo en una tienda diminuta, un puente sobre el Sena donde se podían escuchar músicos tocando. Valeria sentía que la ciudad misma le enseñaba a vivir de nuevo, a observar, a aprender y a valorar cada momento. Cada paso le recordaba que había tomado la decisión correcta al dejar atrás Madrid y su pasado doloroso. La universidad también presentó retos inesperados. La primera semana estuvo llena de clases teóricas y prácticas, con profesores que hablaban rápidamente y compañeros de diversas nacionalidades. A veces se sentía perdida, pero cada dificultad era también una oportunidad de crecimiento. Valeria tomó notas con más cuidado que nunca, preguntaba cuando no entendía y poco a poco, empezó a familiarizarse con el ritmo académico de París. Se dio cuenta de que la confianza en sí misma se construía paso a paso, con cada pequeña victoria diaria. Durante los descansos, Valeria se sentaba en los patios de la universidad, observando a los estudiantes interactuar. Al principio se sintió un poco sola, pero pronto comprendió que la soledad no era enemiga, sino un espacio para conocerse mejor. Recordó las lágrimas y noches de insomnio en Madrid, y comprendió que cada emoción dolorosa la había preparado para este momento. Había aprendido a escuchar su voz interior, a confiar en sus decisiones y a priorizar su bienestar. En París, cada día era un ejercicio de independencia y autoconocimiento. Un sábado por la mañana, Valeria decidió inscribirse en un taller de arte local. La clase estaba llena de artistas jóvenes y adultos, todos buscando mejorar sus habilidades y compartir experiencias. Al principio se sintió intimidada, viendo la confianza y destreza de algunos compañeros. Pero al poco tiempo, la pasión por el diseño y la creatividad que siempre había llevado dentro comenzó a fluir. Cada trazo, cada color, cada composición era una manera de reconectarse consigo misma, de expresar emociones que aún no podía poner en palabras. El arte se convirtió en su refugio y su forma de comunicarse con el mundo. Los pequeños logros diarios, aunque sencillos, se acumularon rápidamente. Valeria logró comunicarse con vendedores de mercados, completar tareas universitarias sin ayuda externa y participar activamente en su taller de arte. Cada éxito reforzaba su confianza y le recordaba que estaba construyendo su nueva vida con sus propias manos. Comprendió que el verdadero poder no residía en evitar la soledad o en tener compañía, sino en saber que podía sostenerse por sí misma, sin depender de nadie más. Para sentirse completa. Una tarde, mientras caminaba por el barrio latino, Valeria se sentó en un café pequeño y observó la vida a su alrededor. Parejas paseando, estudiantes leyendo, músicos callejeros tocando melodías que se mezclaban con los sonidos urbanos. Respiró profundamente y se permitió sentir orgullo por lo que había logrado hasta ahora, no solo había sobrevivido a la
traición y al dolor, sino que estaba floreciendo en un entorno completamente nuevo. La ciudad parecía reflejar su transformación, vibrante, diversa y llena de oportunidades. Valeria comenzó también a escribir en su cuaderno cada noche, relatando sus experiencias, emociones y reflexiones. Hoy entendí que la soledad puede ser un regalo, escribió. Me permite escucharme, descubrir lo que quiero y construir mi vida sin miedo. Cada pequeño paso me acerca a la libertad que busco. Escribir se convirtió en un ritual que le ayudaba a procesar emociones, evaluar decisiones y reafirmar su compromiso consigo misma. Cada palabra escrita era un recordatorio de que estaba ganando a la persona más importante de su vida, ella misma. Durante estos primeros días, también experimentó momentos de nostalgia. Extrañaba la familia y amigos en Madrid, y a veces se sorprendía pensando en Alejandro. Pero en lugar de dolor, estas reflexiones la llenaban de comprensión. Había perdido a alguien que no supo valorarla, pero había ganado algo mucho más valioso, la oportunidad de vivir según sus propios términos, de priorizar su paz y bienestar, y de reconstruirse con autonomía y amor propio. Cada pensamiento sobre el pasado se transformaba en una lección, no en una carga. Al final de la primera semana, Valeria se permitió un momento de reflexión profunda junto al río Sena. Observó cómo el agua fluía constante e imparable y comprendió que ella también debía fluir con la vida, aceptar los cambios y avanzar con determinación. París no solo era un lugar de estudio, sino un escenario donde podía reinventarse, aprender y redescubrir su fuerza interior. Allí cada amanecer representaba una nueva oportunidad de ser auténtica, libre y feliz consigo misma. Esa noche, al volver a su apartamento, Valeria escribió en su cuaderno: los primeros días han sido difíciles, pero reveladores. París me ha enseñado que puedo adaptarme, aprender y prosperar por mí misma. Estoy lista para enfrentar lo que venga, con valentía, paciencia y amor propio. Cerró el cuaderno y se recostó, sintiendo por primera vez desde hacía meses una paz profunda, la certeza de que había tomado la decisión correcta y la esperanza de que lo mejor aún estaba por venir. Era una tarde lluviosa en París, y el sonido de las gotas golpeando los cristales del apartamento de Valeria Morales llenaba el silencio. La ciudad parecía más introspectiva, casi como si también sintiera la melancolía de aquel día gris. Valeria estaba sentada frente a su computadora, revisando los avances de un proyecto de diseño que debía entregar la próxima semana, cuando un sonido familiar interrumpió su concentración, la notificación de un mensaje en su teléfono. Al principio ignoró la alerta. Había aprendido a no dejar que cualquier notificación alterara su paz. Pero la insistencia de la vibración, y sobre todo el nombre que apareció en la pantalla, hicieron que su corazón se detuviera. Por un instante, Alejandro. Su nombre iluminaba la pantalla, simple y directo, trayendo consigo recuerdos que Valeria había intentado archivar en lo más profundo de su memoria. Respiró hondo y decidió abrir el mensaje sin prisa, consciente de que estaba a punto de enfrentar un capítulo inesperado de su pasado. El mensaje era breve pero cargado de emoción. Valeria, sé que han pasado años. Y que probablemente no quieras saber nada de mí. Pero necesito decirlo, lamento todo lo que pasó y desde entonces, no he dejado de pensar en ti ni en el daño que te causé. Siempre sentiré culpa por la traición y por haberte perdido. Espero que estés bien. Valeria leyó y volvió a leer el mensaje, sintiendo una mezcla de emociones. No hubo ira, ni deseo de reproche, solo una calma profunda que la sorprendió. La persona que había escrito esas palabras era alguien que ya no tenía poder sobre ella. El dolor que Alejandro le había causado había quedado atrás, lo que sentía ahora era la serenidad de quien ha logrado reconstruirse y sanar. Se tomó un momento antes de responder.
Cerró los ojos, respiró hondo y recordó cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada sentimiento de traición. Pero también recordó los pasos que había dado para recuperar su vida, la decisión de mudarse a París, el esfuerzo por adaptarse a un nuevo país, el trabajo duro en sus estudios y la reconstrucción de su autoestima. Todo eso la había llevado a este instante de claridad. Finalmente escribió con calma y firmeza. Alejandro, gracias por tu mensaje. He reflexionado mucho sobre lo que pasó y he aprendido a perdonar, no por ti sino por mí. La paz que siento no depende de tus palabras ni de tu arrepentimiento, llegó después de tomar control de mi vida y priorizar mi bienestar. Te deseo lo mejor, y espero que también encuentres la paz que buscas. Pero esta tranquilidad ya es mía, llegó antes de que tú decidieras buscarla. Tras enviar el mensaje, Valeria se recostó en la silla, observando la lluvia caer por la ventana. Sintió una ligereza que no había experimentado en años. La comunicación con Alejandro no la arrastró hacia el pasado, al contrario, la reafirmó en su presente. Comprendió que el perdón no significaba reconciliación, ni olvido de lo sucedido, sino liberación de la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Esa noche Valeria reflexionó sobre la relación que había tenido con Alejandro y cómo su vida había cambiado desde entonces. Recordó cómo la traición la había sumido en un abismo de dolor, haciéndola cuestionar todo lo que creía sobre el amor y la confianza. Sin embargo, también recordó la resiliencia que había encontrado dentro de sí misma, la fuerza para tomar decisiones difíciles y el coraje para empezar de nuevo. París no solo le había ofrecido un nuevo lugar para vivir, sino un espacio para redescubrir su autonomía y su capacidad de amar la vida por encima del resentimiento. Durante los días siguientes, Valeria recibió más mensajes de Alejandro, todos expresando arrepentimiento y un deseo de reconectar. Cada mensaje era una prueba de su crecimiento emocional. Antes, estos textos habrían despertado dolor, tristeza o incluso ira. Ahora, solo despertaban una comprensión tranquila de que las relaciones no rescatadas no necesitaban consumar nuevas emociones. Valeria respondió con cortesía y distancia, reafirmando su postura, su paz y su felicidad eran suyas, y nadie podía arrebatárselas. Entre las tareas académicas y la exploración de París, Valeria encontró tiempo para reflexionar sobre lo que realmente había ganado. No era solo conocimiento ni experiencia profesional, sino la certeza de que podía sostenerse por sí misma. La traición que en algún momento la había quebrado ahora formaba parte de su historia, pero no definía su presente ni su futuro. Había aprendido que la verdadera victoria no consistía en recuperar a alguien que se había perdido, sino en recuperar su propia libertad y bienestar. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de Luxemburgo, Valeria observó a familias, parejas y turistas disfrutando del entorno. Sintió una oleada de gratitud. La vida no siempre era justa, y el amor podía ser frágil y traicionero, pero la resiliencia y la capacidad de reinventarse eran dones que cada persona podía cultivar. París le ofrecía infinitas posibilidades y ella estaba lista para aprovecharlas, sin miedo y con un corazón renovado. De regreso en su apartamento, Valeria abrió su cuaderno y escribió: Hoy entendí algo fundamental. La paz no depende de los demás, sino de uno mismo. Puedo perdonar, puedo recordar, pero no necesito reconciliarme con lo que me lastimó para ser feliz. Mi vida es mía, y mi felicidad también. Al cerrar el cuaderno y mirar por la ventana, la lluvia había cesado y la ciudad brillaba bajo luces tenues. Valeria Morales sonrió, consciente de que aunque Alejandro había aparecido nuevamente en su vida, ya no tenía control sobre su corazón ni sobre su bienestar emocional. La verdadera victoria era personal, íntima y profunda, había ganado sobre sus miedos, su dolor y sus dudas. Había aprendido a ser suficiente para sí misma.
Esa noche, mientras París dormía bajo un cielo despejado, Valeria entendió que la correspondencia inesperada de Alejandro no era un desafío ni una amenaza, sino una confirmación de su crecimiento. La tranquilidad y la confianza que había construido eran inviolables. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria se sintió completamente libre. Consciente de que nadie podía quitarle la paz que había trabajado tanto por alcanzar. Y así, en su pequeño apartamento francés, con la ciudad iluminada a sus pies y el eco de sus propias reflexiones. Llenando el silencio, Valeria Morales comprendió algo esencial: no había ganado el matrimonio, ni la relación con Alejandro, pero había ganado algo mucho más valioso. Había ganado a la persona más importante de su vida, ella misma. Su paz, su libertad y su capacidad de amar la vida sin depender de nadie eran ahora su victoria definitiva. El otoño había llegado a París con su aire fresco y hojas doradas cubriendo las calles empedradas. Para Valeria Morales, esta estación no solo traía colores y aromas nuevos, sino también un sentido renovado de propósito y alegría. Tras semanas de adaptación y trabajo constante en la universidad y en su taller de diseño, empezaba a sentir que la ciudad y ella comenzaban a sincronizarse. Cada día ofrecía nuevas oportunidades de aprendizaje, exploración y conexión con quienes compartían sus intereses. Aquella mañana, Valeria se levantó temprano y decidió comenzar su día con una caminata por el Sena. Las luces suaves del amanecer se reflejaban en el agua y los puentes, aún silenciosos, parecían susurrarle que cada paso que daba la acercaba más a su propia paz interior. Respiró profundamente, sintiendo como el aire fresco llenaba sus pulmones, recordándole que, a diferencia de meses atrás, ahora podía elegir cómo vivir cada momento sin ataduras ni miedos. En la universidad, la rutina ya no la abrumaba. Sus clases eran intensas, sí, pero Valeria había aprendido a organizarse, a comunicarse con profesores y compañeros, y a aprovechar cada minuto para crecer profesionalmente y personalmente. Su pasión por el diseño se había intensificado, cada proyecto era un desafío creativo que la motivaba, y cada comentario positivo de sus profesores le daba confianza en sus habilidades. Había descubierto que podía disfrutar del proceso sin compararse con otros, centrándose únicamente en su evolución y satisfacción personal. Después de clase, Valeria decidió unirse a un grupo de estudio de diseño que se reunía en un café cercano. Allí conoció a personas de distintas partes del mundo con experiencias y visiones distintas. Al principio fue tímida, pero pronto descubrió que podía compartir sus ideas con naturalidad, aprender de los demás y, al mismo tiempo, inspirar con su propia creatividad. Cada conversación, cada intercambio de opiniones, le recordaba que la felicidad también residía en la conexión genuina con quienes compartían intereses y valores similares. Aquella tarde, mientras regresaba a su apartamento, Valeria se permitió detenerse frente a una librería antigua que siempre había llamado su atención. Entró respirando el aroma a papel y tinta, y comenzó a explorar los estantes. Encontró un libro sobre diseño y creatividad que había querido leer desde hacía meses, y mientras hojeaba sus páginas, sintió una chispa de emoción que no experimentaba desde hacía tiempo. Era la alegría de redescubrir pasiones que habían estado dormidas. De reconectarse con la versión de sí misma que había quedado rezagada entre el dolor y la traición del pasado. Al salir de la librería, París se mostraba en todo su esplendor, el cielo azul contrastando con los edificios antiguos, los árboles llenos de hojas color cobre, y los cafés animados donde la gente reía, conversaba y disfrutaba de la vida. Valeria caminaba despacio, absorbiendo cada detalle, sintiendo que la ciudad ya no era solo un lugar de adaptación, sino un espacio donde podía florecer. Cada paso era una afirmación silenciosa de su decisión de empezar de nuevo y de la victoria personal que había alcanzado. Esa noche decidió invitar a algunos compañeros del grupo de estudio a cenar en su apartamento.
Preparó una comida sencilla pero con cariño. Organizó la sala y encendió algunas velas para crear un ambiente acogedor. Mientras esperaban, compartieron historias de sus países, experiencias académicas y sueños futuros. Valeria se dio cuenta de que por primera vez desde que llegó a París, se sentía completamente conectada con otros, sin miedo a ser juzgada o herida. La risa y la calidez humana llenaban el apartamento, recordándole que la felicidad podía encontrarse en la compañía genuina y en la apertura a nuevas amistades. Al terminar la cena, mientras todos recogían y se despedían, Valeria se quedó sola por un momento en la sala. Miró a su alrededor, a las velas apagadas y al ambiente que había creado, y sintió una satisfacción profunda. La alegría no era efímera ni dependía de circunstancias externas, era una sensación de paz y plenitud que brotaba de dentro de ella. Había aprendido que la verdadera felicidad no se buscaba fuera, sino que se cultivaba desde el interior, con amor propio, aceptación y la capacidad de disfrutar cada instante. Durante los días siguientes, Valeria continuó explorando París con una nueva perspectiva. Visitaba museos, asistía a exposiciones de arte y participaba en talleres que la desafiaban a expandir sus habilidades y creatividad. Cada experiencia reforzaba su sentido de autonomía y confianza, y la hacía sentir viva de maneras que antes había olvidado. Se sorprendía riendo sola frente a paisajes, descubriendo cafés escondidos y admirando la arquitectura, consciente de que cada momento era una oportunidad para reconectar con la alegría de vivir. Incluso cuando recordaba el pasado y los momentos difíciles con Alejandro, Valeria ya no sentía resentimiento. Su paz no dependía de la ausencia o presencia de quien la había herido, sino de la seguridad de que ella había elegido su bienestar por encima de todo. Comprendió que perdonar no significaba olvidar, sino liberarse, y que cada decisión consciente hacia la propia felicidad era un acto de victoria personal. Una tarde, mientras escribía en su cuaderno junto al río Sena, Valeria anotó: he aprendido que la felicidad no es un estado constante ni una meta lejana. Es la suma de pequeños momentos, decisiones y actos de amor propio. París me ha enseñado a redescubrir la alegría en la vida cotidiana, en la creatividad, en las conexiones auténticas y sobre todo, en mí misma. Al cerrar el cuaderno, Valeria se permitió sonreír sin reservas. Mirando las luces de la ciudad reflejadas en el agua, sintió que su corazón estaba en paz. La traición, el dolor y la incertidumbre del pasado ya no tenían poder sobre ella. Había reconstruido su vida, había ganado autonomía, confianza y alegría. Había aprendido a priorizarse, a perdonar y a seguir adelante, y en ese proceso había encontrado lo que muchos buscan toda la vida: la verdadera felicidad, aquella que nace de conocerse, respetarse y amarse a uno mismo. Así, en la ciudad que alguna vez le pareció ajena y desafiante, Valeria Morales se reencontró con la felicidad. Cada día, cada experiencia y cada relación nacida de respeto y autenticidad consolidaban su victoria personal. No había ganado el matrimonio ni la relación con Alejandro, pero había ganado algo mucho más valioso: su paz, su libertad y el derecho de vivir plenamente y con amor hacia sí misma. Y mientras París brillaba bajo él cielo estrellado, Valeria comprendió que la vida siempre ofrecía nuevas oportunidades, y que ella estaba lista para recibirlas con los brazos abiertos, consciente de que la victoria más grande no estaba en otros, sino en haber ganado a la persona más importante de su vida, ella misma. Era una tarde tranquila en París. Las calles estaban bañadas por la luz cálida del sol de primavera. Los cafés al aire libre rebosaban de vida y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el aire. Valeria Morales se encontraba en su apartamento, trabajando en un proyecto de diseño que había estado desarrollando durante semanas. La rutina ya no la agobiaba, al contrario, le brindaba satisfacción y un sentido de propósito.
Había aprendido a encontrar equilibrio entre estudio, creatividad y momentos para sí misma. De repente el sonido del teléfono interrumpió su concentración. Un mensaje entrante de un número conocido hizo que su corazón latiera con un ritmo familiar. Era Alejandro. Durante años Valeria había imaginado este momento de muchas maneras, pero nunca había esperado sentir tranquilidad al recibir su mensaje. Respiró hondo antes de abrirlo, consciente de que la paz que había construido no debía alterarse. El mensaje era breve, directo y cargado de emoción. Valeria, he pensado en ti todos estos años. No hay día en que no me arrepienta de cómo terminé nuestra relación y de todo lo que te hice sufrir. Sé que es demasiado tarde, pero quería que supieras que siempre te he recordado con cariño y culpa. Espero que me puedas perdonar. Algún día. Valeria leyó el mensaje sin prisa. No sintió ira ni tristeza, solo una calma profunda, resultado de años de sanación y reflexión. La persona que había escrito esas palabras ya no tenía poder sobre su vida. El dolor que Alejandro le había causado había quedado atrás, transformado en lecciones y fuerza interior. Respiró, dejando que la serenidad la envolviera antes de decidir cómo responder. Tomó su cuaderno, escribió un par de notas para ordenar sus pensamientos y luego comenzó a redactar su respuesta. Alejandro, gracias por tu mensaje y por reconocer lo que pasó. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre nuestro pasado y he aprendido a perdonar, no por ti, sino por mí misma. La paz que siento no depende de tu arrepentimiento, llegó después de que tomé decisiones por mi bienestar y mi vida. Te deseo lo mejor y espero que también encuentres tu camino hacia la paz. Pero esta tranquilidad ya es mía, llegó antes de que tú decidieras buscarla. Enviar ese mensaje fue un acto de liberación. No solo cerraba un capítulo doloroso de su vida, sino que también reafirmaba la victoria más importante, la de haber ganado a la persona más valiosa en su vida, ella misma. La respuesta no estaba cargada de reproches ni de deseos de reconciliación, sino de serenidad y certeza. Valeria había alcanzado un estado de madurez emocional que le permitía mirar el pasado con compasión, pero sin permitir que ese pasado dictara su presente o futuro. Esa noche, mientras París se iluminaba con luces cálidas y los sonidos de la ciudad llenaban el aire, Valeria reflexionó sobre su viaje. Recordó las noches de insomnio, la traición, la sensación de vacío y las ganas de venganza que alguna vez la consumieron. Pero también recordó la decisión que había cambiado todo, mudarse a París, estudiar, reinventarse y priorizar su bienestar. Cada paso que había dado desde entonces había sido una afirmación de su independencia y fortaleza. Durante las semanas siguientes, Valeria continuó recibiendo mensajes de Alejandro, todos llenos de disculpas y expresiones de arrepentimiento. Cada uno era una oportunidad para reafirmar su serenidad. Respondía con cortesía y sin rencor, pero siempre manteniendo límites claros. Su paz interior era inviolable, y ninguna palabra podía alterarla. Comprendió que perdonar y cerrar un capítulo no significaba invitar a la persona de regreso a su vida, significaba proteger su bienestar y su tranquilidad emocional. Al mismo tiempo, París seguía enseñándole lecciones de vida y alegría. Valeria se había integrado más. En la universidad había hecho amigos sinceros, y cada día encontraba pequeñas fuentes de felicidad, una caminata por un parque, un café con un compañero de clase, un proyecto creativo que superaba sus expectativas. La ciudad y su vida diaria se habían convertido en un reflejo de su crecimiento, vibrante, lleno de posibilidades y armonioso con sus valores. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto de diseño en su apartamento, Valeria miró por la ventana y observó el cielo naranja del atardecer. Respiró profundamente y dejó que una sensación de gratitud la llenara. Había pasado por dolor, confusión y pérdida,
pero cada experiencia la había llevado a este momento de plenitud y autoconfianza. Su felicidad no era una ilusión ni dependía de otra persona, era el resultado de su esfuerzo, decisiones y amor propio. Tomando su cuaderno, escribió una reflexión final que sintetizaba todo lo que había aprendido. No gané el matrimonio. No recuperé lo que perdí. Pero gané algo mucho más importante, a mí misma. He aprendido a perdonar sin depender del arrepentimiento de otros, a priorizar mi paz sobre la validación externa y a encontrar alegría en mi vida cotidiana. Esa es mi verdadera victoria. Al cerrar el cuaderno, Valeria sonrió. París se extendía ante ella, llena de luces, sonidos y oportunidades. Cada paso que había dado la había llevado a esta tranquilidad inquebrantable. El pasado, con todo su dolor y traición, ya no tenía poder. Su vida ahora estaba definida por sus elecciones, su autonomía y su capacidad de disfrutar plenamente cada momento. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo estrellado, Valeria comprendió algo esencial: no se trata de ganar a otros, sino de ganar sobre uno mismo. Cada lágrima, cada decisión valiente y cada esfuerzo por reconstruirse habían dado fruto. La persona que había perdido tiempo atrás no tenía importancia, lo que realmente contaba era la mujer que había emergido de esa experiencia, fuerte, sabia y en paz consigo misma. En ese instante Valeria Morales cerró los ojos y respiró profundamente. Había recorrido un largo camino, y ahora podía decir con certeza: no ganó el matrimonio, no recuperó a Alejandro, pero ganó lo más importante: su paz, su libertad y la victoria sobre sus propios miedos y dudas. Y con esa claridad, supo que estaba lista para cualquier desafío futuro, porque finalmente había encontrado el lugar donde siempre debía estar, consigo misma. El invierno había quedado atrás, y París recibía la primavera con un resplandor renovado. Las calles, llenas de flores y hojas verdes, parecían simbolizar la transformación que Valeria Morales había experimentado durante los últimos años. Desde que había decidido dejar atrás el dolor de su matrimonio y mudarse a París, su vida había cambiado por completo. Ya no dependía de nadie para su felicidad, había reconstruido su confianza y había descubierto una pasión renovada por el arte y el diseño. Aquel día comenzó con la emoción habitual que sentía al despertar. Después de preparar un café caliente y organizar su agenda, Valeria se sentó frente a su computadora para revisar los proyectos freelance que había conseguido. Trabajar por cuenta propia le daba libertad, y cada tarea completada reforzaba su sensación de autonomía. Había aprendido a equilibrar su vida. Clases en la universidad, talleres de diseño, proyectos freelance y tiempo para sí misma. Cada actividad contribuía a fortalecer no solo sus habilidades profesionales, sino también su autoestima y bienestar emocional. Durante la mañana, recibió un correo electrónico de una galería de arte local interesada en exhibir su último proyecto. El entusiasmo la llenó de energía. Se dio cuenta de que todos los sacrificios, los días de soledad y los momentos de duda habían dado frutos, su creatividad, esfuerzo y perseverancia estaban siendo reconocidos. París no solo le había ofrecido un nuevo comienzo, le había brindado la oportunidad de crecer profesionalmente y encontrar su propio lugar en el mundo del arte y el diseño. Al salir del apartamento para una reunión con la galería, Valeria caminaba por las calles parisinas con una sensación de ligereza. Observaba a la gente, los cafés llenos de vida, los músicos callejeros, y sentía que cada detalle de la ciudad era un recordatorio de su transformación. Ya no había temor al futuro ni cargas del pasado, solo la confianza en su capacidad de enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Cada paso por esas calles empedradas era una afirmación silenciosa de su libertad y de la vida que había construido con esfuerzo propio. Durante la reunión con la galería,
Valeria presentó su proyecto con seguridad y pasión. Habló de cada detalle, de la inspiración detrás de su trabajo y de la técnica utilizada. Los curadores mostraron entusiasmo y admiración, destacando la originalidad y la sensibilidad de su obra. Al final de la reunión, la galería le propuso un contrato para exhibir su colección durante un mes, algo que Valeria había soñado desde que decidió dedicarse plenamente al diseño. La emoción que sintió no se comparaba con nada que hubiera experimentado antes, era la satisfacción de ser reconocida por sus propios méritos, sin depender de nadie más. Después de la reunión, Valeria decidió dar un paseo por los jardines de Luxemburgo para procesar todo lo sucedido. Mientras caminaba entre los árboles y flores, reflexionó sobre su trayectoria. Recordó los días de dolor tras la traición. Las noches de insomnio, los momentos en que había dudado de sí misma y de su capacidad para seguir adelante. Pero cada dificultad había sido una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento. Ahora entendía que la verdadera victoria no residía en recuperar a otra persona ni en buscar validación externa, sino en haberse levantado, haber reconstruido su vida y haber encontrado su paz interior. Durante el paseo, Valeria se encontró con antiguos compañeros del taller de arte, quienes la invitaron a participar en un proyecto colaborativo para diseñar una exposición en la ciudad. La idea le fascinó, implicaba trabajar en equipo, explorar nuevas técnicas y contribuir a un evento cultural significativo. Para ella, esto representaba una nueva etapa de crecimiento. Aprender a colaborar, compartir ideas y mantener relaciones profesionales y personales basadas en respeto y confianza mutua. Esa tarde, de regreso en su apartamento, Valeria dedicó tiempo a su cuaderno personal. Escribió sobre sus emociones, los logros del día y las metas futuras. Cada palabra escrita era una reafirmación de su proceso de transformación. Reflexionó sobre cómo había pasado de sentirse rota y vulnerable a ser una mujer segura, independiente y capaz de enfrentar cualquier reto. La correspondencia con Alejandro, que antes le habría provocado dolor, ahora solo representaba una oportunidad de poner límites claros y mantener su paz. Al caer la noche, Valeria se permitió un momento de contemplación junto a la ventana. París brillaba con luces cálidas y el murmullo distante de la ciudad le ofrecía un sentido de conexión con el mundo que la rodeaba. Sintió una gratitud profunda, por la vida, por las oportunidades, por las personas que había conocido y, sobre todo, por sí misma. La mujer que estaba frente a la ventana ya no era la misma que llegó a París años atrás, era alguien que había aprendido a valorarse, a amar su libertad y a disfrutar de la vida plenamente. Los días siguientes continuaron con desafíos y alegrías. Valeria manejaba con habilidad su agenda, entregando proyectos freelance, asistiendo a clases y participando en eventos culturales. Cada éxito, por pequeño que fuera, reforzaba su sentido de logro y confianza. Había aprendido a disfrutar del presente, a encontrar felicidad en los detalles cotidianos y a vivir sin temor al futuro. La ciudad, con su energía y diversidad, se había convertido en un espejo de su propia evolución, vibrante, llena de posibilidades y armoniosa con su visión de vida. Una tarde, mientras organizaba su estudio en el apartamento, Valeria encontró una vieja carta que había escrito a sí misma cuando recién llegó a París. Al leerla, sonrió. En esas líneas, la joven que había llegado llena de dudas y miedo expresaba su deseo de encontrar paz y reconstruir su vida. Ahora, años después, podía ver que cada paso que había dado había cumplido esa promesa. La carta era un recordatorio tangible de cuánto había crecido y de que la verdadera felicidad se encuentra en la propia determinación y esfuerzo. Antes de dormir, Valeria escribió en su cuaderno una última reflexión que sintetizaba la esencia de su recorrido. He aprendido que la vida no siempre sigue el camino que imaginamos. No gané el matrimonio ni recuperé lo que perdí, pero he ganado algo infinitamente más.
valioso, a mí misma. La felicidad, la paz y la confianza no dependen de nadie más, sino de la capacidad de levantarse, reconstruirse y seguir adelante. París me ha enseñado a vivir plenamente. A valorar cada momento y a encontrar alegría en mi propia compañía y en la conexión auténtica con otros. Esa es mi victoria definitiva. Al cerrar el cuaderno, Valeria miró por la ventana una última vez antes de dormir. La ciudad brillaba bajo un cielo estrellado, y en su corazón había calma, gratitud y certeza. Sabía que la vida siempre ofrecería nuevos retos y oportunidades, pero estaba preparada para enfrentarlos con fuerza, sabiduría y amor propio. Finalmente había alcanzado lo que ningún obstáculo ni traición podía arrebatarle, la victoria sobre sí misma, el verdadero triunfo que definiría su vida para siempre. El sol de la tarde iluminaba el estudio de Valeria Morales, creando un juego de luces sobre sus lienzos y bocetos esparcidos por la habitación. Habían pasado varios años desde que llegó a París con una maleta llena de sueños y un corazón cargado de dolor. Cada línea dibujada, cada proyecto completado y cada paso dado en su camino reflejaban la transformación de una mujer que había aprendido a levantarse tras la traición y el abandono. Esa mañana, Valeria había recibido un correo de una reconocida revista de arte solicitando una entrevista. Querían conocer la historia detrás de su colección más reciente, la que había sido aclamada por su originalidad y sensibilidad. Mientras leía el correo, sonrió. La vida le estaba demostrando que los momentos difíciles no eran castigos, sino oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había vivido. Recordó las noches de insomnio cuando descubrió la infidelidad de Alejandro, la tristeza profunda que la acompañó durante semanas, y los momentos de desesperanza en que se preguntaba si alguna vez volvería a sentirse completa. Pero también recordó la decisión crucial de mudarse a París, de estudiar, de reconstruir su vida desde cero. Cada paso, aunque desafiante, había sido un ladrillo en los cimientos de su nueva existencia, fuerte, independiente y llena de propósito. Durante los últimos años, Valeria había expandido su carrera más allá de lo que alguna vez imaginó. Ahora trabajaba como diseñadora freelance para clientes internacionales, coordinaba exposiciones de arte y dirigía talleres donde compartía su experiencia y enseñaba técnicas de diseño a estudiantes de todo el mundo. Su vida estaba llena de conexiones genuinas y de proyectos que la apasionaban. La felicidad que sentía no dependía de nadie más, era un reflejo de su amor propio, su determinación y la libertad que había conquistado. Esa tarde, mientras organizaba los bocetos de su próxima exposición, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era Alejandro. Durante años había evitado cualquier comunicación con él. Consciente de que su paz no debía depender de la presencia de quien le había causado dolor. Sin embargo, esta vez su mensaje era diferente. Valeria, he seguido tu carrera desde lejos. Estoy impresionado por lo que has logrado y por la mujer en la que te has convertido. No busco nada, solo quería reconocerlo y desearte lo mejor. Lamento profundamente todo lo que pasó. Valeria leyó el mensaje sin prisa. Su primera reacción fue una sonrisa tranquila, porque comprendía que la vida había seguido su curso natural. Su corazón ya no cargaba resentimientos ni expectativas, estaba lleno de gratitud y serenidad. Respondió con sencillez y madurez. Gracias, Alejandro. He seguido mi camino y encontrado mi paz y felicidad. Te deseo también lo mejor en tu vida. Mi vida es mía y la cuido con amor y respeto por mí misma. Enviar ese mensaje no fue un acto de reconciliación, sino de afirmación. Reafirmaba que su bienestar no dependía de la aceptación o el arrepentimiento de otros, sino de su propia capacidad de amarse y cuidarse. La victoria no estaba en retener a Alejandro ni en demostrarle algo, la victoria estaba en haber recuperado su poder sobre
Su vida y su corazón. Esa noche París brillaba bajo un cielo estrellado. Valeria salió a caminar por las calles iluminadas, disfrutando del murmullo de la ciudad y de la brisa fresca que le acariciaba el rostro. Cada paso era un recordatorio de que había encontrado equilibrio y plenitud. Se permitió detenerse en un puente sobre el Sena y observar el reflejo de las luces en el agua, sintiendo gratitud por todo lo que había aprendido. La vida le había enseñado que la verdadera fortaleza no radica en la venganza ni en la dependencia, sino en la capacidad de reinventarse, de perdonar y de abrazar cada día con alegría y confianza. Durante las semanas siguientes, Valeria continuó consolidando su carrera. Su exposición fue un éxito rotundo y recibió invitaciones para colaborar con otras galerías y universidades. Los estudiantes la admiraban no solo por su talento, sino también por la autenticidad y pasión que transmitía en cada clase y charla. Valeria comprendió que su historia de superación podía inspirar a otros, y eso le daba un sentido profundo de propósito. Más allá del trabajo, su vida personal también florecía. Había construido relaciones basadas en respeto y apoyo mutuo sin depender de nadie para su felicidad. Cada amistad, cada encuentro estaba impregnado de sinceridad y conexión genuina. La mujer que había llegado a París con miedo y dolor, ahora vivía con confianza, disfrutando del presente y abrazando cada oportunidad con entusiasmo. Una tarde, mientras escribía en su cuaderno junto al río Sena, Valeria reflexionó sobre el recorrido que había hecho. He aprendido que no siempre se gana todo lo que se desea. No gané el matrimonio, ni recuperé lo que perdí. Pero gané algo infinitamente más valioso, a mí misma. He aprendido a perdonar, a soltar, a reconstruirme y a encontrar felicidad en mi propia compañía, y en la conexión auténtica con otros. La vida me ha enseñado que la verdadera victoria no está en controlar a los demás, sino en gobernar mi propio corazón y vivir con amor propio. Valeria Morales se despertó con un sobresalto aquella mañana de otoño. La luz del sol entraba tímidamente por las cortinas de su apartamento en la calle